Muy bien, vamos a resolver en este video el problema 1.55 que nos dice lo siguiente. En un sobre largo que posee 20 cartas del mismo tamaño, el número 2 es escrito en 10 cartas, el número 4 es escrito en 6 cartas y el número 5 es escrito en las 4 cartas restantes. Las cartas son mezcladas dentro del sobre y nosotros vamos a tomar una carta de manera aleatoria, sea X el número escrito en la carta seleccionada, y nos piden calcular cada una de esas cuatro partes de este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte donde nos están pidiendo, ¿no? Donde nos están pidiendo lo siguiente, ¿no? Nos está pidiendo que uno encuentre la función de masa de probabilidad f de x de la variable aleatoria x. Entonces tenemos como dato que en 10 cartas, ¿no? Se ha escrito el número 2. En 6 cartas se ha escrito el número 4 y en las 4 cartas restantes, se ha escrito el número 5. ¿Sí? Entonces estas 20 cartas se van a introducir dentro de este sobre S, ¿no? Que justamente va a coincidir con nuestro espacio muestral, ¿no? ¿Sí? Y sobre ese espacio muestral nosotros vamos a definir X. X, ¿qué hace? X toma una carta y va a asignar justamente el número que aparece en esa carta. Entonces X va a tomar los siguientes valores, ¿no? Tomaría 2, tomaría 4 y tomaría 5, ¿no? Ese sería nuestro conjunto de valores de la variable X. Entonces nos están pidiendo encontrar la función de masa de probabilidad de la función f de x. Vamos a recordar cómo se calculaba la función de masa, ¿no? La función de masa f de x se calculaba como la probabilidad de que x tome el valor x, ¿no? Se calculaba de esa manera. Vamos entonces a calcular nuestra función de masa de probabilidad aquí abajo. Entonces vamos a calcularla así, ¿no? Bien, f de x es igual a la probabilidad de que x tome el valor de x, y esto lo vamos a escribir como una función por partes. Hay que indicar que aquí este x es un número real cualquiera, ¿no? X pertenece a los reales. La función de densidad siempre se va a tomar como una función definida en todos los reales. Bien, entonces nosotros vamos a considerar los casos cuando x tome 2, cuando x tome 4, cuando x tome 5 y el caso no se realice ninguna de estas tres posibilidades, ¿no? Bueno, cuando x es 2, cuando x es 2, aquí voy a tener la probabilidad de x igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de x igual a 2? Hay que recordar cómo está definida nuestra función de masa de probabilidad. A ver, decir o encontrar el valor de la probabilidad de x en 2 de manera más exacta sería encontrar la probabilidad de este evento siguiente. Sería la probabilidad del evento formado por todos los w que pertenecen a nuestro espacio muestral, tal que x de w nos dé el número 2, ¿no? Acá cerramos, ¿no? Esta es la forma resumida, la forma abreviada de escribir esta probabilidad. Bueno, entonces si nosotros lo escribimos de esta forma, es mucho más fácil encontrar cuál es la probabilidad de x igual a 2, ¿no? Es el conjunto de todos los w que pertenecen a S, tal que x de w sea 2. Entonces, yo sé que hay 10 cartas, ¿no? 10 cartas que están marcadas con el número 2. Entonces, este conjunto que está acá es el conjunto formado por justamente esas 10 cartas, ¿no? Entonces yo quiero encontrar la probabilidad de que al elegir una carta, esta carta esté marcada con el número 2. Entonces serían casos favorables entre casos total. Sería 10 casos favorables, total 20. Eso nos va a quedar un medio, ¿no? De forma similar con 4, que nos va a quedar 3 décimos, y con 5, que nos va a quedar un quinto, ¿no? Para los demás casos la probabilidad va a ser 0.
Entonces esa sería nuestra función de probabilidad. Bien, continuamos ahora con la parte 2 de nuestro ejercicio, ¿no? En este caso nos están pidiendo calcular la función de distribución. Como x es una variable aleatoria discreta, en este caso la función de distribución se calcula de esta manera, ¿no? Esta es la forma esta es la definición de cómo calcular la función de distribución para el caso de tener una variable aleatoria discreta. Va a ser la suma de las probabilidades para todos los y que van a ser menores o iguales que el x, ¿no? Entonces, para nuestro caso, vamos a calcular esta función de distribución acumulada de la siguiente manera, ¿no? F de x va a ser igual a lo siguiente. Primer caso, para x menor que 2. Si x es un número menor que 2, entonces aquí voy a tener y menor o igual que x, pero para todos los y que van a ser menores o iguales que x, su probabilidad va a ser 0, ¿no? Por la parte 1. Entonces esto sería una suma de ceros y esto nos va a quedar 0. Vamos ahora al caso en que x sea mayor o igual que 2, pero menor que 4. En este caso, solamente va a haber un solo y cuya probabilidad sea diferente de 0, y entonces solamente la suma quedaría f de 2, ¿no? Y f de 2 por la parte 1 es un medio. Luego para x mayor o igual que 4, menor que 5, en este caso vamos a tener en la suma f de 2 más f de 4, y por la parte 1 eso nos va a dar 4 quintos. Por último, para x mayor o igual que 5, vamos a tener aquí la suma de f de 2 más f de 4 más f de 5, y eso nos va a quedar 1. Esa sería nuestra función de distribución acumulada para nuestro ejercicio, ¿no? Bueno, la gráfica es sumamente sencilla, ¿no? Acá ya está todo listo, he colocado acá ya la gráfica. Vamos a colocar solamente los puntos, ¿no? 5. Esa serían nuestra gráfica. Nosotros observamos acá los puntos de discontinuidad, ¿no? Que vienen a ser el 2, que vienen a ser 4 y el 5, ¿no? Acá es abierto, ¿no? Y en 4 también es abierto, y acá también va a ser abierto. Nótese que aquí se cumple las 4 condiciones que tiene que tener una función de distribución, ¿no? Una de ellas es que la función sea una función no decreciente, ¿no? No decreciente, que es una de ellas. La otra es que la función sea continua a la derecha. Vemos que la función es continua a la derecha en todos los puntos de la recta. Luego que el límite de la función cuando x tiende a más infinito debe ser 1, ¿no? En efecto es 1. Vamos a colocar aquí 1, ¿no? Y el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito nos tiene que dar 0, ¿no? Justamente aquí nos está dando el valor de 0. Esa sería la gráfica de nuestra función de distribución acumulada. Bueno, para la parte 4 nos piden, dice, hacer el mismo cálculo efectuado en 1.510, ¿no? Bueno, ese cálculo que ha sido efectuado en 1.510 es el siguiente, ¿no? Ustedes tienen que ver el libro, la parte de 1.510, y ver que en esa parte nos dicen que para calcular la probabilidad de x igual a x, nosotros tenemos simplemente que calcular el valor de la función en el punto x menos el límite por la izquierda, ¿no? Que se va a representar de este modo, ¿no? Entonces, el límite de la función cuando y tiende a x por la izquierda, ¿no? Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, no quiero calcular la probabilidad de x igual a 2.
utilizando la gráfica de la función de distribución, ¿no? Supongamos que solamente a mí me den esta gráfica, ¿no? Me den esta gráfica que está aquí, y a partir de la gráfica yo quiero calcular probabilidades. Supongamos que quiero calcular la probabilidad de x igual a 2, entonces voy a utilizar esta, esta igualdad para calcular la probabilidad de x igual a 2. La probabilidad de x igual a 2 va a ser el valor de la función en 2, ¿no? Que vendría a ser justamente esta altura, ¿no? Eso es un medio, ¿no? Un medio sería un medio menos el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿no? Que en este caso va a ser 0. Y bueno, y esto coincide con el cálculo que hicimos en la primera parte, ¿no? Y lo mismo se puede hacer para x igual a 4, x igual a 5, y en general uno puede calcular la probabilidad de un punto cualquiera, ¿no? Utilizando solamente la función de distribución. Y eso sería la parte 4 de nuestro problema.